¿Qué es la definición de un signo patognomónico? Nos demuestra de forma absoluta la existencia de una enfermedad. Ejemplo, acá tenemos lo que vendría a ser el signo de Levine, que esta de acá la vamos a observar en la angina de pecho. También tenemos el signo de Muset, que esta de acá la vamos a observar en la insuficiencia aórtica. También tenemos las manchas de Koplik, ejemplo en el sarampión, los cuerpos de Aschoff en la fiebre reumática, los bastones de Auer en la leucemia aguda. Nos pasamos a la definición del diagnóstico. Es la identificación de una enfermedad para deducir su pronóstico y qué tratamiento debemos de hacer. Ahora, hay diferentes tipos de diagnóstico, los cuales vendrían a ser diagnóstico clínico, diagnóstico etiológico, diagnóstico fisiopatológico, diagnóstico diferencial, diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo. Ahora, en el diagnóstico clínico reconocemos la enfermedad inmediatamente, lo cual vamos a evaluar los signos y síntomas. Nos guiamos con los exámenes complementarios y damos un diagnóstico clínico. Ahora, en cambio, en lo que es el diagnóstico etiológico, señalamos cuál es el agente causal de la enfermedad, qué es lo que lo provocó. Ahora, en el diagnóstico fisiopatológico, indicamos la alteraciones funcionales que nos van a ocasionar la enfermedad. En el diagnóstico diferencial, aquí mayormente tenemos un reconocimiento al diferenciar los exámenes complementarios. Por ejemplo, en el dengue con influenza. Ahora, una pregunta más común es, ¿pero por qué hacemos un diagnóstico diferencial? ¿Por qué? Porque hay síntomas y signos que son inespecíficos y podemos encontrar en diferentes enfermedades. Por ejemplo, la fiebre la encontramos en enfermedades virales y bacterianas, ¿no es cierto? Ahora, no siempre debemos de hacer una anamnesis. Tenemos un diagnóstico presuntivo. Y cuando nos dan los resultados de los exámenes complementarios, esto de acá vamos a corroborarlos y llegamos a un diagnóstico definitivo. Ahora, ¿qué es el diagnóstico definitivo? Es cuando llegamos y ya hicimos el diagnóstico etiológico a través de los exámenes complementarios. Y ahí ya confirmas la sospecha, ¿no es cierto? Ya les digo. Ahora, tenemos también lo que es la definición de status praensis. Es la descripción del diagnóstico del estado del enfermo cuando por primera vez lo ve el autor de la historia clínica. La definición de catapnesis, pregunta de examen. Esta es pregunta. Es el conjunto de datos del paciente que se incluye en su tratamiento o epicrisis. ¿Anotaron, no, chicos? O sáquenle captura a eso. Es una P. Ahora, tenemos lo que vendría a ser algo muy fundamental, lo que vendría a ser la definición de la historia clínica. Se puede definir como la narración clara y precisa, detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos actuales relativos a un enfermo, que sirve de base para un juicio definitivo de la enfermedad que lo afecta. Ahora, estos acá van a ser fenómenos clínicos que presenta el enfermo. Este es un documento confidencial que describe la enfermedad de manera secuencial, inteligible y cronológica, cuya síntesis y análisis puede elaborarse en un diagnóstico. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora, esto es lo que nos debe de importar, los tipos de historia clínica. Acá tenemos según la circunstancia de emergencia, de consulta, de hospitalización y otras. Luego tenemos según la especialidad médica, de medicina, de pediatría, de cirugía, de traumatología, de ginecología. Según su aplicación, tenemos la historia clínica directa y la historia clínica indirecta. ¿Ya? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Luego también tenemos según su formato. Pueden ser tradicionales, electrónica, las electrónicas son las más actuales, según el modelo. Puede ser protocolizada, cronológica, orientada en problemas de salud.
según el tipo de paciente, geriátricos, pediátricos, paliativo, adultos, según la forma de recopilar la información, abiertas, semiabiertas y cerradas. Recuerden bien, jóvenes, que estos tipos de historia clínica son los que se les va a preguntar en sus exámenes prácticos. Por lo general se le pregunta. Ahora, tenemos la historia clínica general, consta de un orden estipulado y cronológico del desarrollo de la enfermedad y evolución del paciente como concepto básico. Ahora, la historia clínica de la emergencia está dirigida a la causa de la enfermedad que presenta el paciente en ese momento, por el cual es evaluado por el médico. Ejemplo, cuando llega en una urgencia, digamos, en un accidente de tránsito, entonces tiene que ser evaluado rápidamente por el médico. Ahora tenemos la historia clínica de las especialidades. Esta de acá va a constar de un orden cronológico, igual que en la historia clínica general, pero en énfasis a los aparatos y sistemas que evalúan en cada especialidad. Importancia del médico legal. El documento médico, recuerden bien esto, jóvenes, esto de acá puede ser pregunta, recuerden bien. El documento médico se refiere a las características de la enfermedad, descripción de los hallazgos semiológicos, configuración de los síndromes, mediados y diagnósticos y terapéuticos implementados. El documento científico es la descripción de los hallazgos y de las manifestaciones evolucionadas que deben de servir para el mejoramiento de la salud debido a la enfermedad. El documento legal. Todos los datos consignados pueden emplearse como testimonio de la enfermedad y de medidas de diagnóstico terapéuticas empleadas. ¿Ya? Estos son conceptos, recuérdenlos nada más buenos. Ahora, acá es donde nos vamos a parar un poquito porque acá es donde, esto es lo más importante. Vienen a ser las características de la historia clínica. La historia clínica debe tener racionalidad científica. Primero, disponibilidad, veracidad, legible, única, exacta, rigor técnico en registro, integral, es segura, es disponible, identificación de profesional, oportuna, completa y secuencialidad. Recuerden eso, jóvenes. Ahora, condiciones para que una historia clínica tenga objetividad. Las condiciones deben de ser mantener siempre el mismo orden, luego deben ser escritas con letra clara e inteligible. Necesariamente es necesario guardar la mayor de objetividad para que sea comprendida por cualquier médico en cualquier momento, no exponer cualquier cosa. Eso ya sus auxiliares en la clase práctica les van a enseñar. Y guardar un estilo único e impersonal. Estos 4 son PS, por ejemplo. Al menos para el primer parcial es P. Ahora, unas directrices que condicionan al interrogatorio vendría a ser tener una buena anamnesis, va a representar la mitad del diagnóstico. Comienza con una confidencialidad, una confesión, y después viene el examen físico y finaliza con los laboratorios, diagnósticos y también finaliza con el tratamiento. Ya, la anamnesis es la base fundamental e insusceptible del diagnóstico. El médico debe ser paciente con su paciente. Nunca nos mezquinemos el tiempo al momento de hacer un interrogatorio. Cuanto más sepa el médico de las dolencias que tiene su paciente, más beneficioso será al momento de dar su diagnóstico. ¿Ya? Algunas directrices para al momento de hacer lo que es un interrogatorio a su paciente, tenemos que dejar que el enfermo diga libremente sus molestias. Segundo, una intervención de un médico por explícito. Si el paciente es tímido, nosotros tenemos que ayudarlo a decir sus dolencias haciendo preguntas. 3, escuchar con atención e impasibilidad benévola. Como médico, yo debo de escuchar y saludar al paciente, llamándole siempre de su nombre y siempre presentándonos
al mismo, ¿ya? Al escuchar al enfermo hay que hacerlo sin prisas, con detención. El médico se sentará frente al enfermo al lado derecho. Recuerden bien, ¿dónde se va a sentar el médico? Al lado derecho, ¿no? Y escuchará su relato mirándole a la cara, sin mostrar impaciencia, relajadamente. Hacer las preguntas con un orden lógico ya, en el lenguaje. Esto quiere decir que debemos de hacer las preguntas sin un lenguaje médico para que el paciente pueda entenderme, o sea, hablándole normalmente. Siempre que sea posible, la anamnesis debe ir animadas de una orientación o una intención diagnóstica, omitiendo detalles sin sustancias. Ahora, siempre debemos decir al paciente la verdad o se le dice una verdad a media. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo digo una verdad a media? Cuando el paciente tiene algún tipo de cáncer, VIH, debo decirle de una forma sencilla, no agresiva. Recuerden bien eso, jóvenes. El médico debe dar siempre una sensación de seguridad. Y el más importante, el interrogatorio debe continuar durante el examen físico. ¿Ya? ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Me escucharon bien? Sí. Perfecto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me entendieron? Chicos, Sí. gracias. Bueno, aquí tenemos lo que vendrían a ser las partes de una historia clínica. Tenemos lo que ve. Esto de acá sí es pregunta fija. Tenemos una afiliación, motivo de consulta, historia de la enfermedad, antecedentes no patológicos, antecedentes patológicos, antecedentes hospitalarios, antecedentes familiares, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes psicosociales, anamnesis por sistema, examen físico general, examen físico segmentario, examen neurológico, hipótesis diagnóstica, métodos complementarios y epidemiología. Luego tenemos como primero, tenemos la afiliación. ¿Cómo debe ir? Primero viene el nombre, luego viene la edad, luego viene el sexo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, residencia actual, dirección actual, grado de escolaridad, ocupación, estado civil, religión, teléfono, carnet de identidad, datos obtenidos, fuentes de información y grado de confiabilidad. Recuerden bien, jóvenes, ya se les había dicho de dónde van a sacar estos datos, ¿no es cierto? De una buena anamnesis, ¿no es cierto? O un buen interrogatorio también. Ahora, aquí tenemos acá el nombre. Si no se acuerda de su nombre o está inconsciente, se escribe NN. Lo mismo, su edad, si no se acuerda o llega en un estado inconsciente el paciente, usted le pone NN. Si es sexo masculino o femenino, usted ya lo ve. Lugar de nacimiento, debe preguntar. Primero viene el departamento, luego viene la provincia. Fecha de nacimiento, el día, el mes y el año. Residencia actual, departamento y provincia. Dirección, zona, avenida, barrio, calle, número de casa. Estado civil, si se encuentra casado, soltero, concubinato, divorciado, separado, viudo. Ahora, la ocupación a lo que se dedica actualmente. Grado de escolaridad, grado de colegiatura o grado ya sea universidad, nivel técnico, licenciatura o colegio. La religión, hay un montón, así que ahí le preguntan bien. El teléfono, pedir al menos 2 números, por lo general. Carnet de identidad, número de carnet, datos obtenidos y grado de confiabilidad. Si es confiable o no es confiable. ¿Me entendieron, no, jóvenes? Solo es rellenado acá. ¿Alguna pregunta? Están tímidos ahora, ¿no? Bueno, continuemos. Bueno, primero vamos con el motivo de consulta. Escribimos aquí los síntomas que motivaron al paciente a acudir al centro de salud y no así a todos los síntomas existentes, ¿ya? Ahora, perdón. En la historia de la enfermedad es la parte más importante de la historia clínica. Es el relato completo de la evolución de la enfermedad, sin omitir algún detalle o suceso relevante dentro de ella. Seguir un orden secuencial, usar 100%